Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Tu casa es una SSNeti. Yo soy Clara, interiorista de Estudio Estilo, y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre estanterías, de cómo podemos integrarlas en nuestra casa. Y en concreto vamos a tomar como referencia la estantería de María Pombo, una estantería muy colorida que nos sirve como ejemplo para yo poder explicaros cómo podemos decorar una estantería grande, que tiene varios módulos y que además es de un color que no es blanco, es de un color intenso, ya sea verde, azul, marrón o cualquier otro color. En este caso la de María Pombo es azul. La vamos a analizar y os voy a dar tips y consejos para que vosotros veáis cómo podéis decorar cualquier estantería de cualquier parte de vuestra casa con muchísimo estilo, con muchísima elegancia y siguiendo estos consejos que os voy a dar en este vídeo. Estate muy atento porque te voy a compartir tips súper importantes y recuerda suscribirte para no perderte ninguno de mis vídeos. Vamos a comenzar. Como ya os podéis imaginar, las estanterías cobran un papel súper importante en los hogares, desde decorar una entrada, también un salón, un dormitorio, un despacho. Al final, una estantería no solo nos permite guardar libros, sino también nos permite decorar con objetos que hemos recopilado de viajes, con recuerdos, con objetos que nos hacen sentir bien, con cajas de almacenaje para poder guardar objetos o materiales o utensilios que utilicemos en el día a día y no queremos que queden a la vista. Digamos que al final una estantería nos sirve para colocar, ordenar, mostrar piezas y también para, como os he comentado, decorar nuestro espacio. En el caso de la estantería de María Pombo hay varias cosas que tenemos que explicar, ¿vale? En primer lugar, es una estantería bastante grande que da tanto a la zona de comedor como a una zona que tienen anexa como a la zona principal del salón. Es una estantería muy grande y muy asimétrica, entonces al final es complicado el decorar una estantería de esas características porque necesitamos colocar ciertos elementos para que queden vistosos, elegantes, bonitos, pero que no abrumen. Entonces apúntate el primer tip. Cuando tengas una estantería que decorar, es importante que no la satures de cosas. Al final va a formar parte de tu casa y todo lo que pongas en esa estantería va a hacer que se coma el espacio, que se coma el aire de la sala. Y lo que nosotros queremos cuando decoramos una estantería es que se vea elegante, armoniosa y cohesionada con el resto de los elementos que conforman ese espacio. Si tu estantería está en una entrada, separando lo que es la zona del hall con otra estancia, digamos que es una estantería divisoria, está bien colocar plantas, colocar algunos libros, colocar alguna figura, pero al final si tú entras y ves todo lleno, por ejemplo, de libros o todo lleno de figuras, todo lleno de cajas, al final te va a generar una sensación un poco de angustia y va a dar la impresión de que está todo muy desordenado, y es una cosa que nosotros queremos evitar siempre en el diseño. Si por ejemplo tienes una estantería en tu salón comedor, es importante que la llenes de recuerdos, de fotografías, incluso de libros, pero sin sobrecargar, porque al final es un espacio común de la estancia, es un espacio donde vas a reunir personas, donde vas a comer, donde vas a ver televisión, y no quieres que tu ojo vaya a ver la infinidad de libros o la infinidad de fotografías o la infinidad de materiales, de objetos decorativos o de lo que sea. Quieres que todo tenga como una armonía y que todo esté colocado por un motivo. Entonces, quiero daros mi opinión acerca de la estantería de María Pombo en cuanto a decoración, ¿vale? Opino que las estanterías que están en zonas comunes es mejor decorarlas con una variedad de elementos que no sea únicamente, por ejemplo, libros o únicamente flores o únicamente cajas, sino crear una mezcla de elementos que hace que la estantería se vea mucho más elegante y al final esté llena de recuerdos, que es lo importante. Y creo que dejaría una estantería en una zona distinta de la casa para colocar esos libros y esa biblioteca de personas que coleccionan sagas, libros, etc. Creo que aunque a María Pombo le hubiese encantado leer y fuese lo más interesante de su día a día, creo que igualmente tampoco decoraría una estantería llena de libros, porque como os digo, la sensación que genera es de mayor desorden y mayor caos. Obviamente una estantería llena de libros bien decorada es súper elegante,
clásica, atemporal y dice mucho de la gente que vive en esa casa. Pero una estantería de la magnitud de la que tiene María Pombo en su casa, al rellenarla de libros, es algo que es incorrecto, y creo que ha hecho bien en incluir libros con el sentido que ella haya querido, en este caso pues libros de viajes, libros de moda, libros para sus hijos, pero mejor aún el incluir objetos decorativos, fotografías, el incluir elementos de su vida que luego cuando vayan gente a su casa, cuando vayan amigos, familiares, puedan compartir y puedan hablar de esos viajes y de esos recuerdos. A mí eso me parece súper bonito y creo que la estantería cobra muchísima vida. Entonces, el primer tip es que si tienes una estantería en tu salón, si es pequeña, recuerda colocar de forma estratégica, siguiendo la regla del 3 que te expliqué en otro vídeo, los elementos que quieras incluir, que pueden ir desde cajas, ya sean cajas de madera, cajas de metal, cajas de mimbre, pasando por libros, ya sean libros de novela, o libros de lo que tú leas, o libros decorativos, o libros de viajes, o libros de moda, cualquier libro que te sirva tanto para colocar en formato vertical y generar altura en la balda, como en formato horizontal y así también generar altura de una forma más extendida, no tan hacia arriba. También libros que se coloquen un poquito más inclinados, con sujetalibros, sin sujetalibros, con elementos decorativos, incluyendo velas, candelabros, ya sean candelabros que tengan velas o candelabros únicamente como figuras, sujetalibros de diferentes texturas y materiales que contrasten con el fondo de la estantería, obviamente plantas, ya sean plantas apoyadas sobre lo que es la balda como plantas en jarrones. Jarrones pueden ser jarrones cerámicos, jarrones de cristal, jarrones más texturizados, más lisos, jarrones más brillantes, menos brillantes, todo lo que haga que en conjunto se perciba cohesionado y elegante. También jarrones, los jarrones pueden ser, digamos, como una pieza escultórica porque tienen una forma muy bonita y ya de por sí resaltan, o jarrones con plantas como os acabo de comentar. Figuras decorativas, ya sean figuras decorativas grandes o figuras decorativas pequeñas que podamos combinar con otros elementos, figuras redondeadas, figuras más grandes como más dinámicas, figuras más verticales y rectas. Al final es jugar con el movimiento, con la forma, con el tamaño de todos los elementos para que en conjunto se vea armonioso, equilibrado y elegante. ¿Qué ocurre con el color de la estantería? Cuando tenemos una estantería de color blanco, al final todos los elementos que coloques delante de la estantería, aunque esos elementos también sean blancos, siempre aportando algo de textura distinta, van a resaltar. Pero cuando tenemos una estantería, por ejemplo, de color, y es un color en este caso con la de María Pombo, que es un color oscuro, te recomiendo que coloques elementos que 100% contrasten. Como todos sabemos, a María le encanta colocar elementos que tengan fuerza, color, vivos, digamos. De hecho, lo hemos visto en todas sus casas y siempre le encanta incluir esos patrones y esos colores más fuertes. Entonces, en su caso, obviamente colocar elementos blancos que contrastan perfectamente con el azul va perfecto, como es esa figura que colocó en el centro de la pieza central de la estantería. Es como una caracola gigante en color blanco que aporta no solo color blanco, sino la textura, la sensación del mar, y bueno, pues es muy elegante, muy característica en esa pieza, en esa estantería, ¿no? En esa composición. Pero luego, si os fijáis, tenemos un montón de accesorios que ha ido colocando, como son libros en colores rosas, naranjas, verdes, amarillos, otro tipo de tonalidades, incluso metales, que van también a lucir, a contrastar y a compasar con ese color azul. Lo importante es, como digo, la armonía, es decir, que en toda la estantería haya piezas que tengan los tonos rosas que se combinen con otros rosas, naranjas con otros naranjas, blancos, azules, rayas, patrones. Es un poco complicado cuando tenemos una estantería de color el decorarla con mucho más color, pero si lo haces bien te puede quedar una estantería muy viva, muy elegante y muy original. Entonces, mi recomendación es que te cojas la paleta cromática y veas en los tonos azules qué colores combinan con otros, ¿no? Si por ejemplo hemos colocado la estantería de color azul, un navy blue o un azul pues más clarito o más medio o más tal, ir viendo, ir contrastando, lo mismo con colores análogos, con colores complementarios, etc. También recuerda que a tu estantería le puedes dar un toque de contraste y de combinación. Si por ejemplo ya sea tu estantería blanca, verde, azul, el color que tú quieras, beige, el color que tú quieras, siempre puedes generar un toque de contraste decorando la parte trasera
de la estantería, ya sea dejándola en una madera natural, ya sea colocando un papel pintado, ya sea colocando un revestimiento, un patrón, algo que haga que también el fondo contraste. Pensad que todo lo que le pongamos detrás va a generar más ruido, entonces lo que le pongamos delante sirve para armonizar y sirve para acompasar el look completo. Por ejemplo, si tu estantería es de madera, una madera roble, y el fondo de tu estantería madera roble es un papel pintado, por ejemplo, a rayas verde y blanco, ya tenemos tres colores: la madera, el verde y el blanco. Todo lo que pongamos delante tiene que combinar y contrastar con esos elementos. Si yo pongo algo verde directamente delante del papel pintado, a lo mejor no se destaca tanto como si a lo mejor coloco un cuadro enmarcado delante de ese cuadro, esa figura verde, entonces ya ha generado un contraste sobre otro contraste, una capa sobre otra capa. Siempre os he hablado, incluso en uno de mis vídeos donde os hablo sobre decorar estanterías, específicamente sobre eso, siempre os hablo de las capas, de cómo además los elementos hay que superponerlos uno delante de otro sin tapar, sin congestionar, pero sí generando como una combinación para que haya aire, pero también para que haya combinación, haya armonía, haya, pues lo que siempre os digo, ¿vale? Ese feeling de que dices, la estantería está muy bien decorada y aparte se ve bonita y aparte tiene los elementos que yo quiero colocar. Entonces, estamos llegando al final de este vídeo. Déjame en los comentarios dudas acerca de decorar estanterías, resolveré tus dudas en concreto para darte solución a tus necesidades, pero recuerda, una estantería es un lugar donde colocamos no solamente libros, porque entonces sería una librería, que eso está más destinada a despachos y destinada más a zonas de lectura. Una estantería que está en un salón, en una zona común, es un espacio donde guardar recuerdos, donde guardar vivencias y donde poder tener temas de conversación gracias a los elementos que estamos colocando con un sentido y donde son al final vivencias, recuerdos, memorias, llámalo como quieras, y también que nos guste, nos apasione, nos haga sentir bien. Si te gusta la moda, pues tendrás libros de moda. Si te gusta el interiorismo como tengo yo tengo millones de libros de interiorismo y decoro más con esos libros, lo cual no quiere decir que no leo bastante y tengo luego mi biblioteca de libros de texto, de novelas en una zona separada o a lo mejor más colocado en una zona concreta de esa librería, de esa estantería, pero no lo tengo todo lleno de libros porque me gusta más decorar con plantas, decorar con jarrones, con figuras, con cajas, con micados, con velas, porque veo que queda mucho más elegante, me genera menos estrés y al final todo queda como más acompasado y más en sintonía con todo el espacio. Espero que te haya gustado el vídeo, espero que entendáis lo que os comento acerca de este punto de decorar estanterías con un sentido, no solamente poner por poner, y que si vas a decorar con libros, apúntate este tip. Si eres una persona que lee muchísimo y tiene millones de libros en casa, recuerda, tienes varias formas de decorar con libros. La primera, decorar con libros siguiendo una colorimetría, es decir, libros blancos todos juntos, libros verdes todos juntos, y eso al final pues parece un arco iris de libros que se queda muy bonito y muy elegante. Si por ejemplo es una persona que le gusta decorar con libros pero no quiere que se vea la carátula porque tiene muchos colorines y no quieres que se vea caótico porque buscas más algo ordenado, mi recomendación es que le des la vuelta al libro para que se vea la zona de las hojas en vez de la zona del tomo, y a lo mejor mantener algunas zonas con tomo, algunas zonas con la zona de las hojas. Entonces al final puedes jugar con las alturas de los libros, pero siempre se van a ver las hojas, no los cantos. Esto en el caso de que quieras que sea todo más ordenado. Y también recuerda, puedes decorar con libros en formato vertical, ya sea con tomo visto o sin tomo visto, y también combinarlos con formato horizontal, es decir, libros así apilados en formato vertical, por ejemplo, poner 3 de diferentes alturas, colocar horizontal y algún elemento decorativo como puede ser una figura pequeña, como puede ser pues un reloj pequeño o algo que termine el look. Recuerda siempre combinar volúmenes, combinar alturas, formas, dejar espacio entre los elementos, que no se solapen, que no quede todo un burruño, sino que se vea aire en el espacio, y combinar siempre texturas de elementos en diagonal, arriba y abajo. No poner los mismos elementos juntos, sino intentar que se muevan por la estantería para que tu ojo vea como que el look de la estantería está completo, ¿vale? Pues nada, os mando un abrazo muy fuerte a todos, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, déjame en los comentarios qué te ha parecido, dudas, preguntas, suscríbete y recuerda que tu casa es una extensión de ti, es lo más importante, que tu casa tiene que reflejar quién eres y hacerte sentir bien. Nos vemos en el próximo vídeo, chao chao.